Gutiérrez. Hoy hablaremos de funciones trigonométricas a través de la geometría. Para comenzar, hablaremos de los ángulos. Es la porción comprendida entre dos semirrectas de un mismo origen, a cual llamaremos vértice. Tenemos el ángulo con el mismo origen, que es A, hacia un B, mismo origen que es A hacia un C, comprendido de un ángulo representado en grados. El total de los grados que tienen los ángulos son de 360 grados, los cuales se comienzan desde 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, representados en un cuadro cartesiano. Los triángulos es la unión de tres segmentos de rectas unidas en dos extremos. Cada recta tiene su ángulo. También es representado clasificados por lados. Tenemos el equilátero, que todos sus lados son iguales. Tenemos el isósceles, que dos de sus lados son iguales. Y el tercero, la longitud es mucho mayor. Y tenemos el escaleno, donde todos sus lados son totalmente diferentes, las longitudes y obviamente el ángulo. Tenemos también los ángulos clasificados por ángulos. Tenemos el ocutángulo, representado en el cuadro, que son menores de 90 grados. Tenemos el rectángulo, triángulo rectángulo, que es igual a 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, que es superior a los 90 grados. A partir de eso podemos comprender lo que es una hipotenusa y los catetos. La hipotenusa la representamos como H y los catetos tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa es la parte mayor de un triángulo equilátero. Es el ángulo opuesto donde se representa el ángulo. Tenemos el ángulo de 90 grados. Esta es la longitud mayor, la cual la llamaremos hipotenusa. Y acá tenemos lo que son catetos y catetos. Para identificar cateto opuesto y cateto adyacente, dependemos del lado que se ubica el ángulo. Ubicaremos en un ángulo alfa. Al ser el cateto opuesto, tiene que ser lado opuesto del ángulo alfa. Entonces este sería mi cateto opuesto. Cateto adyacente es continuo al ángulo que estamos representando. Entonces sería cateto adyacente. Si lo representamos diferente, tenemos nuestra hipotenusa, arrancamos de los 90 grados del triángulo hipotenusa, cambiamos a un ángulo beta, entonces cambiaría ángulo cateto opuesto y cateto adyacente. Teorema de Pitágoras. Establece que un triángulo equilátero es aquel donde la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, representado por el teorema de Pitágoras, donde la longitud de los cuadrados multiplicado al cuadrado. Tenemos B, lado C y lado A, donde C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Funciones trigonométricas. Tenemos lo que es seno, coseno y tangente. Seno lo conocemos como sen, coseno como cos y tangente como tan. Seno es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa.
tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo ya identificado, ángulo opuesto, ángulo adyacente. Entonces, seno representa el ángulo entre cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es lo contrario de coseno. Aquí hablamos de coseno, el ángulo ya identificado, donde coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es la relación entre la longitud entre el cateto opuesto y sobre el cateto adyacente.